Tavira, estoy viendo Recife que quiere preguntar. Sí, sí, hay cosas. Atención, Olinda. Olinda. Linda. Estamos volviendo. Bueno, Recife. Aprovecho la oportunidad de... Hemos estado hablando aquí mientras bebíamos una agua y tomábamos un café. Hemos estado hablando con Alberto. Alberto es una persona, el profesor Alberto, una persona de una disponibilidad increíble, y él se dispone a que los fines de semana del 5 y del 12, 13, 5, 6, sean destinados a clases presenciales en los diferentes polos, siempre entendiendo que la región metropolitana se concentraría en la Universidad Federal de Pernambuco. Tenemos que reelaborar ese calendario, y posiblemente iniciemos una ida para Garanhuns Tavira en un fin de semana y en el otro para Pesqueira y Surubim. Veremos cómo lo estructuramos, pero él está dispuesto a clases presenciales en los fines de semana 5, 6, 12 y 13. Una gran noticia, porque vemos las limitaciones de la web. La web aún no nos facilita y posibilita esa interacción más directa, más inmediata y eficiente. Entonces, habrá sin duda clases presenciales, como decíamos, optativas, y inmediatamente el lunes, una vez yo haya hecho los contactos con la coordinación general de la SEADE para pedir las autorizaciones y los recursos, inmediatamente lo comunicaré a ustedes, a todos los polos, a través de las noticias de la plataforma y de nuestro Eletras, de nuestro contacto. Y entonces es una buena noticia. Llamo al profesor Alberto, que está impaciente, y lo veo impaciente para continuar el diálogo, porque hay dos cuestiones que fueron levantadas, suscitadas, y él, entonces, un abrazo a todos, y comuniquen inmediatamente, como están haciendo, si el audio está bien, si se escucha, si se oye, y nosotros el retorno lo daremos también inmediatamente. Lucy, como veis, está ahí sin descanso, intentando resolver los problemas, solucionar los problemas que surgen. Un abrazo. Ánimo, Alberto. Bueno, pues entonces ya esas preguntas que eran presenciales, que si era posible, creo que vamos a estar todos juntos en esas 2 semanas en los distintos polos. Por lo tanto, lo que nos llevará probablemente a una interacción mejor. Por lo tanto, hay una pregunta aquí de Surubim, que ya que el maestro no puede estar en todas las ciudades, voy a estar en todas las ciudades. Entonces no hay problema. Había una pregunta del Polo Recife, que doy para todos, que es, ¿qué concluir de la idea de que la lingüística no es prescriptiva? Bien, no es una cuestión de lingüística ser prescriptiva o no. Realmente sería un tipo de gramática. La lingüística no dice aquí nada de ser prescriptiva. Hay en el tema segundo, tratamos de las relaciones entre gramática y lingüística y ofrecemos distintos tipos de gramática que ofrecen
distintos objetivos, que buscan distintos objetivos y que responden a distintos modelos o teorías. De concebir la gramática, que solo sería una parte de la lingüística. Entonces, según determinado tipo de objetivo de gramática y según una teoría determinada de la gramática, habría una forma de concebir esa gramática como una forma de estudiar un modelo de lengua que se considera adecuado, culto, propicio para ser enseñado, aprendido. Entonces, eso, lo que debería ser dicho y lo que no debería ser dicho conforme a ese modelo, es la prescripción. Dígase esto, no se diga aquello. Inténtese decir esto y no se diga lo otro. Eso es la gramática prescriptiva. Algunas personas, algunas situaciones pueden convidar a este tipo de gramática. No es la única gramática. Hay muchos tipos de gramática y sobre todo no hay una sola visión gramatical, una sola visión lingüística. Ahora bien, tampoco por el hecho de que toda gramática no deba ser prescriptiva, quiere decir lo contrario. Cualquier cosa que se diga de cualquier manera en una lengua está correcto, porque lo otro sería una imposición o tal. No. Y esto se suscitó no hace mucho en una banca de proyecto PIBIC de aquí en la Federal, hablando con respecto al portugués, un alumno que había desarrollado un proyecto, y empezó a decir, no hay que ser, la gramática no sirve, no existe modelo de lengua, existe solo lo que habla cada uno, y no se puede ir contra aquello que dice un hablante porque sería un preconceito, ¿no? Tal, etcétera. Y entonces yo le dije a él, lógicamente esto era en portugués todo, y yo tenía que hablar en portugués, y le dije, oiga, yo hablo bien portugués. Y el chico se quedó muy parado y dice, hombre, el señor intenta hablar en portugués, pero lógicamente tiene está hablando un poco también en español. Digo, entonces, ¿yo podría mejorar mi portugués? Y dice, sí. Y digo, ¿con respecto a qué? Y claro, él se quedó parado porque había negado la existencia de un modelo virtual que no está en ningún sitio, pero que está en la mente de todos. Y entonces dije, ¿y qué podría hacer yo para mejorar mi portugués? Digo, estudiar, ¿no? ¿Y estudiar qué? Estudiar en una gramática, ¿no? Y entonces mejoraría o quitaría probablemente algunos de los elementos que tengo de español. Es decir, que aunque lo neguemos durante un año de pesquisa, incluso al final reconocemos que existe algo. Entonces hay siempre un modelo, sea el que sea, que tenemos claro todos los profesores cuando damos clase de lengua, sea la nuestra, sea lengua extranjera. Eso es, digamos, el estándar, ese es, como dicen aquí, el padrón, y ese es un punto de referencia. Entonces, ¿qué sería la gramática prescriptiva? Aquella que dice, hay que hablar siempre así. Esa es un poco la incorrección en ese sentido. Yo puedo necesitar de una gramática prescriptiva si soy un español que está en Brasil y tiene que intentar hablar mejor en portugués o escapar de su propia lengua. Entonces yo necesito leer una gramática que me diga cómo se dice en portugués. ¿Por qué? Porque de mi pequeño contacto, de mi constante contacto con personas que hablan en portugués, no soy capaz de detectar qué elementos son realmente portugués o cómo se dice en portugués algo que yo digo en español. Lo mismo ocurre al contrario. Y lo mismo ocurre con la propia lengua. Hay personas que dicen, bueno, he oído hablar a uno en portugués, en español de una manera y a otro de otra. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Está bien las dos formas? Cuando decimos está bien o algo, es que tenemos en mente un determinado modelo. Entonces, la gramática prescriptiva informa de lo que en una convención se entiende por gramatical, por correcto. Lo que no quita que cada uno, como yo siempre digo en mis clases, hable lo que quiera y como quiera. Ahora, también eso es otro debate, ¿cuál es la función del profesor de lenguas?
Decir que cada uno continúa hablando como habla y diga qué descripción tan rica, o intentar enseñar a todo el mundo un determinado nivel de lengua, para que lo sepa, para que lo conozca, incluso para que lo practique, y que lo use donde convencionalmente se usa. Si una persona, por su entorno, nunca tuvo contacto con un nivel de lengua culto, vamos a decir, y no se lo enseñan en la escuela, nunca lo va a aprender. Y por lo tanto, nunca, por ejemplo, se va a comportar conforme parámetros sociales en una entrevista de trabajo. Yo hablo un español coloquial que no tiene que ver con el español que estoy usando aquí. Es más, muchos amigos míos en España, cuando hablo coloquialmente con ellos, me dicen: hombre, Alberto, ¿cómo es posible que tú seas profesor de lengua como estás hablando? ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que ver cómo yo hablo personalmente a cómo yo hablo en un contexto determinado. Yo pude aprender a hablar así porque se me enseñó un determinado nivel de lengua. Entonces, la gramática prescriptiva, insisto, informa de eso, lo que no quiere decir que sea todo. No puede ser solo enseñanza de lenguaje, gramática prescriptiva, tenemos que enseñar otras cosas, pero también es necesario dar nociones de gramática prescriptiva, sabiendo que no es la única. Entonces, esa es un poco la respuesta a esa pregunta. Sí, le escuchamos tal. De momento no hay más, de momento. Entonces pueden seguir haciendo preguntas en los distintos polos. Para que deseja falar, levanta a mão, tá? Para que deseja falar, levanta a mão, tá? ¿Cuál? Ah, esa es Lidia. Paulo Vicente, tenta falar. Bien, hay aquí una pregunta de Recife diciendo que si comunicamos alguna información a través de un signo que no sea estrictamente lingüístico, es decir, que no pertenezca al lenguaje articulado, debemos entender eso como lingüístico. Pues aquí tenemos que dar respuesta diversa en función de qué teoría del lenguaje estemos aplicando. Si entendemos el lenguaje como todo aquello que comunique algo, entonces evidentemente cualquier elemento, sea verbal o no verbal, está comunicando algo. Y de hecho es así. Entonces la lingüística se ocuparía de ello en la medida en que entendamos que lo fundamental de la lingüística es hablar de sentidos, de significados, de algo que sea significativo, de algo que sea capaz de comunicar algo para los otros. Incluso cuando no haya intencionalidad comunicativa. Es decir, hay signos naturales que por sí mismos, sin intencionalidad ninguna, pueden dar lugar a una información. Es decir, en sentido amplísimo, cuando hay muchas nubes en el cielo, pues todos tendemos a coger un paraguas. ¿Por qué? Porque son indicio de que va a llover. La nube no está ahí para decírmelo a mí, está ahí naturalmente. Soy yo el que interpreta ese signo que no tiene en principio una intencionalidad. Hablando de personas, pues hay, efectivamente, yo simplemente, si quiero mostrar mi desacuerdo con que he sido convocado a una reunión, puedo vestir
de forma estrafalaria. Y puedo seguir hablando tranquilamente sin nada que tenga que ver con eso, que la gente va a ver que por mi forma de comportar, por mis gestos, por mi ropa, estoy mostrando un desacuerdo con respecto a lo que estoy dando lugar. La semiología, la semiótica, ¿cómo explicarla? Decía un profesor mío que dice, si vamos a buscar el mundo de los signos y los significados y las interpretaciones, dice, todo es semiología. Vemos a un señor por la calle, con una cartera y así, consumido en preocupaciones y tal, decimos un profesor. Vemos a un señor que lleva algún elemento blanco y tal, alguien que se dedica al mundo de la salud. En fin, todos nuestros elementos que no son estrictamente lingüísticos, no solo la forma de hablar, cómo hablamos, tienen un determinado significado. Y de eso sabe mucho el mundo audiovisual. Entonces, en ese sentido, un signo tiene un valor, tiene un significado. La lingüística se ocupará de eso en función si es una lingüística que trata de los signos, de las significaciones que cualquier elemento tiene, y por ejemplo, para un lingüista como Alonso Cortés, en aquella pregunta que me hicieron, toda la lingüística es estructural, no tendría cabida exactamente este tipo de información. Entonces, depende cómo entendamos la lingüística, si sería lingüístico o no sería lingüístico un signo no verbal. ¿Tienes más preguntas Sí. sobre el tema rema? Matesius. Bien. Norma. La cuestión de la norma, aunque la están. Sí, bueno, lo hablé. Sistema. Si no surgen más dudas, voy a explicar los conceptos habla, norma y sistema, tema y rema y sustancia y forma. Bien. Hay aquí unas preguntas sobre el desarrollo de algunos conceptos de la lingüística estructural. Bien, primera explicación. El tema es árido porque realmente la aplicación del concepto de estructura genera en SOSIR estas parejas de conceptos también llamadas dicotomías. Esto tiene que ver con una preciencia natural. Es el sistema binarista, es decir, de oposiciones. Esto o lo otro, esto y su contrario. Dividir todo en dos, que es el principio de la informática posteriormente. Es decir, en ese sentido el estructuralismo como ideología o como modo de pensamiento se aplica a la lingüística. ¿Por qué tiene esto? Bien, entonces, ¿qué sería en este sentido? ¿Cuál sería la diferencia entre habla, norma y sistema? Pues vamos a aprovechar la pregunta de la gramática prescriptiva. ¿Qué sería habla? El habla sería lo que todos nosotros hablamos, las manifestaciones habituales que hacemos en una lengua, con todos sus errores. Digo errores en el sentido de dudas que tenemos, rectificaciones que hacemos sobre la marcha. Anacoluto es dejar la expresión en puntos suspensivos pensando lo que vamos a decir, incluso contradiciéndonos inmediatamente sobre aquello que decimos, que implican una interacción. A veces no dejamos terminar de hablar a nuestro interlocutor, habla él, y entonces ya cambiamos completamente el sentido. Eso sería el habla. Todas las manifestaciones espontáneas y reales que hacemos. Para un estructuralista, eso no cuenta en su modo de análisis, porque no puede aplicar el concepto de estructura. Lo que no quiere decir que niegue su existencia, como algunos suponen. Dice que él existe, pero que no formaría parte de su teoría. Otras teorías pragmáticas y del enunciado modernas, justamente es esto donde muestran su interés. En esto que tradicionalmente no había sido tratado por la lingüística. Es decir, es una especie de equilibrio en la forma de concebir los hechos lingüísticos. ¿Qué sería el sistema? El sistema lingüístico es que cuando digo, independientemente de cómo hable yo español, mi región, mi nerviosismo al hablar, mi inseguridad al hablar, mi dificultad al hablar porque me acabo de ir al dentista y pronuncio de una manera determinada,
mi forma de hablar porque soy extranjero y entonces mezclo estructuras y palabras de mi lengua, pronunciaciones mías. Independientemente de eso, yo estoy hablando, o todos identifican que hablo, en lengua española. En el sistema están absolutamente concebidas todas las realizaciones posibles de los hablantes. Ahora, dentro de esas realizaciones hay algunas que, digamos, están normativizadas, es decir, que vendrían en aquella gramática prescriptiva que antes decíamos. Hay una convención que establece lo que se entiende en gramática por correcto e incorrecto, que muchas veces está basado en lo que es, como dice Coserio, repetición de modelos habituales, la costumbre, y que es la base, por otro lado, del cambio lingüístico. ¿Por qué cambian las lenguas? Porque de repente los propios usuarios comienzan a hablar siempre de una forma que no era la misma que se tenía en una época anterior. Entonces, la norma va cambiando y la norma es la que justifica el cambio de una lengua a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre sistema y norma? La norma es lo prescriptivo, lo habitual, lo que está bien y mal en una determinada época, lo que se considera bien y mal en una determinada época, correcto o incorrecto en una época. El habla es lo que hablamos, esté de acuerdo con esa norma o no, y que depende de múltiples factores. Y el sistema engloba todo, de tal manera que una persona, independientemente de cómo hable, se le dice, está hablando español, frente a estar hablando alemán, o está hablando portugués. Esa sería el triple elemento. Voy a poner un ejemplo. Muchos hablantes de español, e incluso nativos, a la hora de colocar los pronombres, tienen la costumbre de anteponer el me al se, y dicen, me se ha caído una cosa. Esto es muy normal en muchas personas. Sin embargo, la norma dice que el se debe anteponerse al me, se me ha caído. Entonces, acto de habla, o fenómeno de habla sería me se ha caído, norma sería se me ha caído, pero el sistema me dice, independientemente de que uno sea considerado hoy como correcto, en el sistema del español yo identifico que alguien está hablando español, diga la forma correcta, se me ha caído, diga la forma incorrecta, me se ha caído. Esa es la triple división que establece Coserio, y que no quedaba tan clara cuando Saussure, solamente en un principio del estructuralismo, dijo hechos de habla, hechos de sistema, langue y parole, lengua y habla. Entonces, esa es la principal diferencia. Tema y rema. Sí, no, pero luego tiene tema y rema. Bien, tema y rema corresponde a uno de los últimos desarrollos del estructuralismo y que va a anticipar en parte lo que será después la pragmática. El concepto de tema y rema viene ya a preguntarse cuál es la interacción que hay entre las estructuras y los enunciados, la información. Es una terminología que determinó Mathesius y que va en contra de una visión exclusivamente virtual o estructural de los hechos. Por ejemplo, se dice que el español, también el portugués, son lenguas que el uso del pronombre personal, cuando no hay un sujeto explícito, no es obligatorio, frente a otras lenguas como puede ser el francés o el inglés. Entonces, en español se dice, en principio, que tan posible es decir yo hablaré como hablaré. Es más, probablemente en español sea más común decir hablaré. Ahora, ¿es realmente opcional o realmente el colocar el pronombre, incluso el orden de las palabras en las que yo lo coloco, es así simplemente opcional o responde a otras cuestiones no estrictamente gramaticales? Gramaticalmente, insisto, es opcional. Es tan gramatical y tan correcto decir hablaré como yo hablaré o como incluso hablaré yo. Lo que se pregunta Mathesius, dando un paso más allá de la estructura, sería, ¿realmente es así, tan ingenuo todo esto?
o deberíamos buscar otros condicionantes. Y entonces él dice, cuidado, en la teoría del discurso, en la teoría de la conversación, en la interpretación semántica, no es lo mismo. Si yo digo que hablaré, es que estoy simplemente dando una información cuyo foco es lo que yo estoy haciendo y que respondería a una pregunta, ¿qué vas a hacer? Entonces, la información nueva, en el qué vas a hacer, está el sujeto, tú. Y quien responde ya se presupone que soy yo. Yo no soy el foco. El foco, importante, es lo nuevo que se va a decir. ¿Qué es lo nuevo que se va a decir? La información. Hablaré. Eso es lo que se llama rema. El tema es lo ya consabido, lo que se sabe. Y entonces, cuando alguien dice, hablaré yo, eso no responde directamente a una supuesta pregunta del tipo ¿qué vas a hacer?, sino ¿quién va a hablar? Por lo tanto, el tema es hablar, lo ya consabido. Lo que yo quiero, el interés que yo tengo, es quién va a ser la persona que va a hablar. Entonces, el rema, información nueva, sería yo. Y por eso ahí nos vemos obligados a colocar el pronombre, aunque gramaticalmente no sea obligatorio. Entonces, en ese sentido, habría dos tipos de elementos dentro de la manifestación lingüística. La estructura, que permite las dos posibilidades, y el significado en el acto de habla, en el intercambio. Y ese sería, en ese acto de habla, la colocación del pronombre no es una mera opción, tiene un valor significativo. Esa es la diferencia entre tema y rema. Tema, lo consabido, lo que está en la comunicación que ya se sabe, y rema, la nueva información, que puede dar lugar a la interpretación de la gramática de una manera distinta. Es decir, estructura gramatical, por un lado, está ligada a comportamientos comunicativos. Ese sería el valor que tiene las funciones tema y rema. Preguntarse en qué contexto utilizaríamos determinados enunciados, por más que en teoría, virtualmente, pudieran ser equivalentes. Esa es la diferencia que se plantea ahí. Sustancia y forma. Sustancia y forma es una de las revisiones de la teoría inicial de Saussure. Sustancia del contenido, forma del contenido, lo desarrolló fundamentalmente el lingüista Louis Jenslev, y se basa en una forma de consideración de los hechos lingüísticos y una reconsideración de los conceptos de Saussure, que en parte explica la teoría estructural, cuál es el concepto estructural de la lengua. La sustancia del contenido se refiere a lo que realmente expresan las lenguas y cómo se expresan las lenguas. Es decir, toda la potencialidad significativa que puedan expresar. Aplicado al plano fónico, de ese concepto de signo lingüístico, significante, significado, aplicado al significante, la diferencia que nos da la sustancia y la forma sería la diferencia que hay, que nunca queda muy clara, por cierto, entre fonología y fonética. La fonética sería todos los sonidos articulados que más o menos próximo de un ideal podemos pronunciar. Entonces se sabe que hay pronunciaciones que estarían más próximas de una lengua a una ideal o a un modelo de pronunciación, pero sin embargo que por distintos motivos el propio hablante incluso, por equivocación, por anticipación, porque tiene un problema en la dentadura, etcétera, porque pertenece a una región dentro de una lengua y no a otra, emite. Todos esos elementos serían la sustancia, todo lo que se puede emitir, más o menos articulado, un extranjero intentando imitar un sonido que en su lengua no hay, etc. La forma sería cómo yo intento idear virtualmente una serie de elementos que contengan todas esas sustancias. Entonces llegamos al fonema. El fonema es un elemento virtual que engloba en sí mismo todas las posibilidades de pronunciación que tiene, siempre que no
vaya más allá de los márgenes de seguridad del propio fonema. ¿Qué es un margen de seguridad? Quiere decir que llega un momento en que tan alejado está de las características ideales que tiene ese fonema que estamos pasando a otro. Entonces, la forma sería el fonema, la sustancia sería todas las posibilidades de pronunciación en mayor o en menor medida alejadas de ese fonema. En el plano del contenido, pues realmente el contenido, la sustancia del contenido sería toda la potencialidad significativa que tiene el mundo circundante. Es decir, a través del lenguaje damos cuenta, como he dicho antes, del mundo. Entonces, todo lo que tenga que ver con significado en el mundo sería la sustancia. Todo el mundo que lo rodea, todo el universo. Ahora, ¿cómo lingüísticamente damos cuenta o representamos a través de una lengua ese mundo? Pues ahí sería la forma de ese contenido. Esa forma de ese contenido atendería a la estructura, morfología de unidades determinadas, palabras. Segundo, a la combinación entre palabras para generar un discurso que dé cuenta de una realidad, sintaxis. A las interpretaciones de significado que dan lugar a esa realidad, semántica. Entonces, cada una de esas disciplinas lingüísticas serían la forma en la que, a través del lenguaje, damos cuenta de la realidad. ¿Y cómo las emitimos formalmente? Volvemos al plano de la expresión, a través de la fonética que reproduce fonología. Ese sería el cuadrito de los conceptos de sustancia y contenido. Otra pregunta. ¿Todas las lenguas darían cuenta de ese contenido, de ese plano del contenido, de la misma manera? Pues no. Eso es lo que diferencia unas lenguas de otras. Unas lenguas tienen unos sonidos arriba, unas lenguas estructuran el léxico, por ejemplo, de manera distinta. Y entonces, para decir lo mismo, para referirse a un mismo objeto de la realidad, una lengua utiliza una palabra, otras lenguas tienen hasta 5 que diferencian pequeños matices. Unas lenguas tienen un tipo de construcción, por ejemplo, el inglés antepone el adjetivo al sustantivo, otras lenguas, como el español, dan una cierta libertad, pero fundamentalmente el adjetivo aparece aparece posterior, y así sucesivamente. Entonces, ello no quiere decir que todas las lenguas no den cuenta de toda la realidad, sino que lo hacen de manera distinta. Entonces, ¿qué diferencia una lengua de otra? Para un estructuralista, la forma. La forma. La sustancia sería para todas igual. Entonces, esa sería la diferencia entre sustancia y forma. Bien, dicen que eso fue lo más complejo hasta ahora y es difícil salir de la abstracción a la práctica. Pues yo espero haber explicado en parte esto. Otra duda, ¿la clase presencial será todo el día o en este mismo horario? Dios dirá. Ahí hay un proverbio que se dice, el hombre propone y Dios dispone. Lo veremos. Dice Polo Tavira, o entendimento do que é lingua, linguaxe e lingüística está para o español así como para o portugués. Sí, primera cuestión. Todo lo que se dice en lingüística general es aplicable a cualquier lengua, o debería ser aplicable a cualquier lengua. Y si estamos diciendo algo que solo es aplicable a una lengua, entonces no estamos haciendo ciencia. Por lo tanto, estaremos haciendo otra cosa y no lingüística. Es interesante la pregunta porque yo muchas veces en clase me encuentro que digo, pues esto funciona así en español y los alumnos entienden. Y de repente dicen, bueno, pero es que en portugués es distinto. No. Lo que es un morfema, lo que es una palabra, lo que es un sintagma, cómo funciona la concordancia entre las palabras, etcétera, lo que es concordancia, por qué existe, lo que es sujeto, lo que es objeto directo, etcétera, etcétera, eso es válido para cualquier lengua. Otra cosa es cómo cada lengua organiza particularmente esto. En ese sentido, por ejemplo, el objeto directo animado en español se tiende a tener la preposición a
a diferencia del portugués o del francés o de otras lenguas. Ello no quita que ese objeto sea objeto directo, independientemente de que tenga marca o no la tenga. Entonces, ese es un poco la dinámica. No busquemos en las diferencias sustanciales problemas de concepto. La lingüística general resulta fundamental y se ve en primer periodo, a pesar de la dificultad, porque todos esos conceptos pueden ser aplicados a cualquier lengua, a la propia y en el resto de disciplinas lingüísticas. En el resto de disciplinas de estas. O sea, japonés y chino también. Bueno, esa división, bueno, me dice el profesor que después hay lenguas, por ejemplo, orientales, que es un capítulo que nadie me ha preguntado, que hay tipología y universales del lenguaje. Bueno, efectivamente, conceptos de sujeto, etcétera, no tienen la misma mecánica, sino que una palabra, en función del orden en el que aparece, da una idea conceptual distinta, que es lo que en el estructuralismo americano vamos a decir que se descubrió cuando los primeros lingüistas, antes de Bloomfield, incluso Shepard y Worth, estudiaron las lenguas amerindias, es decir, las lenguas indígenas de América, y vieron que muchos de los conceptos que se había trabajado con lenguas de base indoeuropea no se podían mantener con esas lenguas. Es decir, ¿qué era una palabra? Pues no quedaba tan claro, porque a veces eran lo que podemos entender como pequeños morfemas, y había conceptos un poco generales, es decir, había una visión del mundo un poco genérica. Hoy no se trabaja en universales, hoy hay una visión mucho más amplia, y más que de universal se habla de tendencias dentro de las lenguas. Ahora, por ejemplo, había lenguas amerindias que en la consideración de los objetos solo distinguían el mundo por objetos cuadrados y redondos. Entonces, no por lo que eran en sí. Si eran cuadrados, redondos, se movían, no se movían, estáticos, dinámicos, y nada más. Y era suficiente para una visión del mundo. Eso choca claramente con visiones como las que tenemos nosotros. Bien, pero, digamos, en términos globales, la lingüística intenta dar cuenta de una serie de conceptos universales que pueden ser aplicados a un número de lenguas muy amplio. Y luego habla de tendencias también. Y tendencias en la lengua. Entonces, por ejemplo, hemos visto, o he dicho yo, el inglés antepone el adjetivo al sustantivo. Bueno, pues eso implica que pueda tener otra serie de elementos, otra serie de organización en la oración que el español no tiene, y al contrario. Entonces, el inglés puede tener lo que se llama posposición, que es el famoso genitivo sajón, que no es de Pedro, sino que es Peters, por ejemplo, en un momento determinado. Entonces, eso es posible porque tiene además el orden adjetivo-sustantivo, es decir, el modificador delante de la palabra principal. Entonces, esas cosas se barajan hoy en universales. Entonces, hay una serie de universales que marcan tendencias en las lenguas y que ayuda también a tener un conocimiento de otra lengua desde el punto de vista lingüístico sin necesidad de ser un gran hablante de esa lengua. Dictum y modum, valdría la pena tratarlo ahora, modalidad, dicho, bueno, pero eso está aquí de la pregunta. ¿Está aquí? No. Yo no sé si... No está. Bien, no sé si la modalidad, lo digo aquí. Digo aquí. Bueno, una de las aplicaciones, me dice el profesor Miguel, que está aquí de alumno controlador, me pregunta por unas cosas que ni siquiera venían en los materiales, y que aprovecho para decir con respecto al problema de sustancia y forma del contenido. Una de las críticas que se viene a hacer a la llamada gramática tradicional, filosófica, lógica, era que suponía que la modalidad, es decir, la intencionalidad comunicativa, tenía que ver con la forma. Eso en una teoría del discurso no se ve, y nosotros tenemos la experiencia, pero debemos reflexionar que no es así. Por ejemplo, nosotros podemos, a través de una pregunta, por ejemplo, o dar una orden, o podemos hacer una afirmación.
Son las frases proverbiales muchas veces, o a veces nuestra propia experiencia de uso del lenguaje cuando no nos atrevemos a algo. Imaginemos que tenemos vergüenza de preguntarle a una persona por su nombre. Esto es más del español que del portugués, porque aquí lo primero que te preguntan es cómo te llamas. Pero en lenguas que tienen una cultura, que hay más, no sé, reverencia por la persona y por la intimidad, ocurre esto. Lógicamente, para preguntar por el nombre o por cualquier cosa a alguien, utilizamos una oración interrogativa. Y eso es lo que suponía como normal y como lógico la gramática tradicional o la lingüística tradicional. Una visión del discurso, yo le puedo decir a una persona, no me has dicho tu nombre. Si yo le digo a una persona, no me has dicho tu nombre, además de describir un hecho, estoy describiendo un hecho, es evidente que le estoy convidando a que me diga su nombre, es decir, cómo te llamas. ¿De acuerdo? A través de una pregunta también puedo manifestar un hecho, mi enfado con una persona. Si alguien de repente derriba un vaso de agua y le digo, ¿dónde tienes los ojos?, él no me va a responder, evidentemente tengo los ojos a ambos lados de la nariz, sino que me va a decir, disculpa, no me he dado cuenta, perdóname. Cuando el rey de España le dijo a Hugo Chávez, ¿por qué no te callas?, es una forma de atenuar lo que sería una orden. Es decir, cállate. Pero cállate sería, por la situación, un tipo de actividad, de actuación un poco más duro, más fuerte en ese contexto. Entonces, cuando dices a uno, ¿por qué no te callas?, o cosas todavía más tenues, ¿no sería mejor que hablásemos de otra cosa? Evidentemente, estas fórmulas, realmente estás afirmando cuál es tu posición o estás casi ordenando a una persona que haga algo. No solo es en esta adecuación entre pregunta, orden y descripción o afirmación o aseveración donde se ve. Hay cosas más tenues. El uso de los tiempos verbales. Por ejemplo, mejor que decirle las fórmulas de cortesía, muchas veces convidan a que en lugar de decir póngame una cosa, o véndame esto, o quiero esto, que parece que es una imposición, utilicemos el imperfecto de cortesía o el condicional. Venía a comprar una cosa, querría decirle algo. Ese tipo de fórmulas que no es realmente el tiempo, el modo que responde a la situación de comunicación, es una manera de aplicar esta diferencia entre lo que se dice y la modalidad, es decir, lo que realmente queremos decir a través de una estructura. Esto invita, claro, a partir de estas consideraciones, que por otro lado todos conocemos y todos usamos, estas consideraciones lingüísticas invitaban a abandonar el mero estudio, el único estudio estructural. Y sobre todo decir, el lenguaje no solo es lógica, que era una de las afirmaciones de la gramática tradicional que tiene un origen filosófico en los antiguos pensadores griegos. Entonces, mucho de lo que dice la gramática tradicional tiene que ver con principios lógicos y con principios filosóficos. Y después, es una forma de ver las cosas, pero no agota todas las posibilidades reales del discurso. Entonces, eso sería la diferencia entre el dictus y el modus. Lo que realmente se dice, la estructura que se utiliza para decir y el modo, es decir, la verdadera intención con la que comunicamos algo. Y esa fue pregunta del profesor Miguel, o sugerencia del profesor Miguel. Vamos a ver. El entendimiento de lo que es lengua y lenguaje y lingüística es, bueno, eso ya está, para el español y para el portugués. Profesor, gostaríamos de saber si as avaliações terán que ser respondidas en español. Bien, de nuevo, digo lo de siempre, se recomienda, se pide que sean en español, pero sabiendo que no se va a hacer una evaluación del español correcto, es decir, del nivel de español que se tiene. Lo que se intenta es torturaros un poco
para que una inmersión, para que hagáis una inmersión en el español. Si nos acostumbramos a la dificultad de ir escribiendo en español, estamos avanzando. Nadie olvide que al final del curso de licenciatura serán profesores de español. Y un profesor que no se atreve a escribir desde el primer momento va por mal camino. Hay que perder el miedo, sabiendo que no será evaluado en estos niveles la corrección de la lengua española. Eso se irá adquiriendo con el paso de las disciplinas y de los periodos. Entonces, hay un convite serio a hablar, también, pero a escribir en español. Es un esfuerzo, pero estamos haciéndolo, es la teoría que tenemos aquí, y por eso esta disciplina se está impartiendo en español. Entonces, ese es el camino y esa es la opinión que tenemos los profesores del departamento. Sabemos de la inmensa dificultad. Inmensa, primero, por los contenidos de la disciplina y, segundo, por la propia dificultad de los primeros momentos de español. Sobre las aulas, dices que habrá que combinar con los coordinadores de juego. No, pero eso ya se lo hemos dicho, ellos ya lo saben. No, pero él insiste que será tal día, tal otro. Tendremos que, con la coordinación, tendrá que comunicarse con ellos para saber si hay plazas, si hay posibilidad de combinarlo. Nos preguntan ahora sobre cuándo va a ser las clases presenciales y tal. Me dice el profesor, bueno, va a haber dos, los que son fuera, extrarradio de Recife, los que son alejados de Recife, 2 fines de semana, 5 y 6 y 12 y 13, creo. Bien, sábado, domingo, aprovechando esos días. Veremos el itinerario primero, que es más adecuado, y se coordinará con las personas, con los coordinadores, cuándo va a ser, cómo va a ser, y será avisado adecuadamente. Pero esos 4 polos, Tavira, Garañuns, Surubín y Pesquera, serán 2 y 2, uno cada final de semana, y se avisará cuándo será efectivamente cada uno e incluso a qué hora, porque también depende de mi propio viaje y de mi propio desplazamiento. Entonces, eso será discutido o lo conversará profesor Miguel con los coordinadores y lo veremos. Enviaré una sugerencia y que cada uno se manifieste. Si for en español, ¿ha posibilidades de usarmos diccionario? Dice Miguel que no vale la pena perder el tiempo en el diccionario, que si no conocemos una palabra, pues o la inventamos, que sería lo mejor, intentar inventarla, o la ponemos en portugués, pero que lo importante es el concepto. Dependiendo de que escribiera en portugués, si tiene mucha dificultad, y en español. Bueno, las dos cosas. Bien. Entonces, no hace falta llevar un diccionario. O polo de Pesquera terá hora presencial nos días 12 y 13? Bueno, ya hemos respondido. Depende del viaje. Es o 5 o 6 o 12 y 13. Yo te mato, macho. Yo creo que podrías recoger un poco los temas que has tratado en los diferentes unidades, ponerte... Ya lo he hecho. ¿Ya todo? Sí, lo he hecho todo. Y he sacado un poco las verdaderas dificultades. No. Bueno. Pessoal do polo pode fazer pergunta, viu?
O professor está apto a responder as perguntas, tá, pessoal? Laurinda, alguma pergunta? Pois eu boto aí. Alguma pergunta ao professor? Paulo Tabira, alguma pergunta ao professor? Paulo Surubim, alguma pergunta ao professor?
Bien, hay aquí una pregunta de Surubín, que no es directamente de la disciplina, que es de la metodología. Dice, quien no envió las actividades en la fecha cierta, ¿qué hace? Algunos alumnos están con problemas para el envío de las actividades. Bueno, las actividades, ya explicó el profesor Miguel, que son de carácter voluntario, son recomendables, muy recomendables para trabajar los aspectos que estamos estudiando, pero que son realmente opcionales. Se dan unas fechas que también son recomendables, pero se pueden hacer en todo momento. Prácticamente todas ya están. Voy a ir colocando que faltan textos genéricos y que incluso esos textos y sus preguntas pueden ser tratados en los encuentros presenciales. Entonces, los que no lo han hecho y no lo han entregado, pueden ir entregándolo todavía, que los tutores irán revisando esas respuestas y yo iré viendo también cuáles son los problemas que plantean esas respuestas. Por lo tanto, estamos en tiempo de ir haciendo todos los ejercicios de todas las unidades. Y se recomienda específicamente eso. Yo imagino que tanto en este encuentro como en los otros ya va a haber una mayor confianza y mayor comprensión y entonces incluso va a haber más posibilidades de ir haciendo esas actividades. Por lo tanto, no hay ningún problema en ese sentido. El que no haya hecho actividades las puede enviar en cualquier momento. Polo Pesquera, alguns estudantes do noso polo moran distante. ¿Há posibilidades de asistir outro vídeo en polos más próximos? Bien, me dice, aunque va a hacer encerrar el profesor Miguel y hablar de esto que es más técnico, puede hacerse o incluso puede grabarse la clase, ¿no? También. Las clases se pueden grabar en cámara, ¿no? Realmente, ¿no? Me imagino, en vídeo. No aquí por el sistema de computador. Y entonces podrán disponibilizarse incluso para todos, ¿no? Se puede meter en la plataforma. ¿Sí? Sí. Entonces, aquellos que no puedan ir, pues entonces lo verán. El vídeo ya está. Bueno, lo de Vicente está. Pero la parte presencial también se graba. Una cuestión. Lo interesante de desplazarse el profesor es que el alumno en primera persona directamente tenga una interacción. Entonces, que los que no puedan ir sea realmente porque no pueden, porque si no, si van a ver una grabación tampoco tiene sentido el esfuerzo de desplazarnos hasta allá. Entonces, la idea es que directamente el alumno toque al profesor, lo sienta cerca y le pregunte directamente eso, no a través de estos medios horripilantes del computador que tanto nos asustan a todos. Entonces, realmente el que esté muy distante, claro, su ciudad, pues bueno, lo podrá ver en vídeo, que no es lo mismo, pero la idea es que los alumnos directamente, sin intermediario, puedan preguntar lo que quieran sobre la disciplina al profesor y también sobre esas cuestiones del examen. El polo Pesquera con el asunto de la presencia de los vídeos en las clases presenciales. No va a haber control de asistencia. Es un servicio. Hay una demanda de ver al profesor, de preguntarle directamente, no a través de medios electrónicos, de solucionar las dudas allí. Entonces, como todas las actividades del curso, son voluntarias, pero se recomienda, dado el esfuerzo, que vaya todo el mundo y que solo realmente los que tengan una imposibilidad no vayan. No hay hoja de asistencia. Bien, más problemas de Surubín con las actividades. Nosotros intentamos enviar la actividad 1 de nivelamiento, a eso es del profesor Vicente, pero no está funcionando el envío. Pues el profesor Miguel y Fabiele van a revisar esas partes técnicas y van a intentar con los técnicos resolver.
Entonces, eso ya son cosas que no son directamente ni de los profesores ni siquiera nuestra. Bueno, si no hay más preguntas realmente relacionadas con el contenido, yo lo dejo aquí y quedamos emplazados para esos encuentros presenciales ya más directamente. Para estas cuestiones de control y de técnicas se va a despedir el profesor Miguel, y entonces ya en las próximas semanas espero encontraros a todos en los polos respectivos y ya nos vemos directamente y podremos trabajar mejor. Entonces, un saludo a todos y chao. Y viene aquí Miguel a hablar. Bueno, hemos tenido la oportunidad de una clase, diríamos, web conferencia magistral, y nuestra gratitud al sacrificio del fin de semana de Alberto, que viene de una actividad en plenas vacaciones de prácticamente mañana y tarde dedicada a un curso especial que ha dado para profesores. Incluso veo algunos que están presentes aquí a través de la web. ¿No te están oyendo? Sí, no, sí. Viene de una actividad casi que frenética, y nuestra gratitud es grande. Quiero aclarar de nuevo la cuestión de la presencia y de las tareas. Nosotros tenemos alumnos inscritos en este curso que son profesores extraordinarios de español actualmente. Dominan perfectamente el español, dominan perfectamente la lingüística, dominan perfectamente lo que queráis, pero les falta el diploma. Y están haciendo el curso para tener justamente ese tipo de declaración que dice que son profesores de letras con habilitación en español. Algunos de ellos son especialistas ya en lengua española con diploma. Entonces, no tiene sentido estos alumnos que nos envíen trabajos sobre nivelamiento de español, sobre lingüística, que hagan las tareas, si ellos ya tienen esa competencia. Incluso aclaro aquí que todo alumno que tenga un curso superior o haya cursado disciplinas en otro curso superior, podrá tener esas disciplinas convalidadas, que haga un requerimiento general. Estos requerimientos ya están, el modelo está con los coordinadores de cada polo, se imprime el requerimiento, la requisición general, el formulario está de la Universidad Federal de Pernambuco, hacen esa petición de reconocimiento de asignaturas, de disciplinas. Cuando son cursadas en la Universidad Federal de Pernambuco, no se necesita el programa, porque nosotros ya tenemos el programa. Ahí podemos establecer las equivalencias. Cuando son cursadas en otra facultad o universidad, necesitamos que vengan acompañadas del programa con la carga horaria, y ahí podrán ser reconocidas o no. Aquellos que son ya profesores, que dan clases, podrán tener buena parte de la carga necesaria, exigida, de prácticas de enseñanza, automáticamente reconocida después de su petición. Entonces, habrá profesores que han hecho letras, inglés, por ejemplo, o portugués, que tal vez sean dispensadas de 60-70% de las disciplinas, y su curso
será mucho más tranquilo. Entonces no tengan, yo había pedido en otro momento que nos dejaran hasta el mes de febrero para empezar las convalidaciones. Realmente yo ahora en febrero, Fabiel y yo vamos a comenzar a trabajar algunas solicitaciones que ya nos han llegado de convalidación de disciplinas. Entonces, el examen final presencial tiene lo que nosotros llamamos un carácter de verificación de aprendizaje. Nosotros queremos realizar el ideal, como ya dije en otros momentos, el ideal que está en el Ministerio de Educación y Cultura, en todos sus documentos, de la evaluación continua. Eso está en la Universidad Federal de Pernambuco como propuesta, y lo tenemos como propuesta también en el Estado de Pernambuco, la evaluación continua, evaluación formativa, no es meramente cuantitativa. Ahora, ¿en qué consiste entonces este examen final? En una comprobación de lo que los tutores vienen acompañando durante todo el curso. Aquello es verdad, aquello se verifica. Ahora, aquellos que por cualquier motivo no hayan tenido tiempo suficiente de entregarse al curso, de dedicarle la atención necesaria, que reserven el mes de marzo para dedicarse exclusivamente al curso de español, para no retrasarse. Ahora, quiero tranquilizaros, aquel que se retrase podrá continuar cursando las disciplinas del primer periodo, solo que si no ha aprobado en nivelamiento 1 y 2, no podrá cursar ninguna del segundo periodo de acuerdo con el PPC, el proyecto político pedagógico que elaboramos. Entonces, es de una importancia fundamental que se apruebe nivelamiento 1 y 2, que es lo que dará acceso a escribir y hablar en español. Y ahora unas palabritas más. Realmente hacer un examen en español para aquel que no se siente en condiciones es un problema. Entonces tendremos que adoptar alguna decisión, algún término medio para el mes de febrero. El diccionario no. Diccionario es pérdida de tiempo, porque habrá suficientes preguntas, suficientes cuestiones, como para que tengamos un examen de 3 horas y media seguidas, como es el de un vestibular de tiempo, pero solo que no pondremos cruces. Todas las cuestiones serán disertativas. Ahora, disertar en español para aquel que no se siente en condiciones, realmente no lo vamos a exigir, por ejemplo, en fundamentos. Lo podremos repensar en lingüística. Ahora, en nivelación, ahí no hay cómo. Y en teoría de literatura, si los materiales que están prometidos para la próxima semana no llegan a tiempo, pues tal vez tengamos que aceptar que hay alumnos que contesten en lingüística en la propia lengua portuguesa, para que se puedan expresar mejor. Es una cosa que tendremos que discutir, la he sentido hoy más insistentemente, la tendremos que discutir con el profesor realmente de la disciplina, con Alberto en concreto, el equipo, ver qué decide, si dejar en abierto que se pueda usar la lengua portuguesa, infelizmente, para esa disciplina, para que puedan los contenidos teóricos, teórico-prácticos,
ser expresados con mayor convicción, con mayor tranquilidad. Es algo que tenemos que hacer con realismo, porque nuestro objetivo es que aprendamos. Al final tenemos que salir como salen nuestros profesores de aquí, de la Universidad Federal de Pernambuco, competentes. Y este objetivo no se logra solo con voluntarismo, o sea, no se logra solo porque nosotros queramos que ustedes sean competentes. Tenemos que partir del alumno. Este es un principio pedagógico que nosotros adoptamos en nuestro proyecto político-pedagógico. Es el alumno, es el centro del aprendizaje. Entonces, el ritmo tiene que intentar acompañar al alumno. Ahora, dentro de una experiencia pedagógica, didáctica del mundo entero, cuando divide, digamos, el curso en 5 o 6 disciplinas por periodo. Una de las grandes facilidades que tiene la distancia, cuando ya está implantada, es que el alumno no necesita estar tantas horas presencial, sino mostrar que tiene las competencias requeridas para recibir un aprobado. Entonces, si nosotros hubiéramos lanzado 20 o 30 disciplinas y un alumno determinado dijera, yo de esto ya sé lo suficiente, y pudiera hacer el examen en un día, pues sería aprobado en 20 o 30 disciplinas. Esa es una de las facilidades que tiene la educación a distancia. Solo que nuestro curso se está lanzando poco a poco, por periodos. Cuando él esté todo implementado, el alumno viene, hace sus exámenes, comprueba que ha hecho sus prácticas, estallos o pasantías, y con eso está aprobado. Esa es una de las facilidades que tiene la distancia. La presencia es demostrar la competencia. Claro que una universidad pública pide la interacción entre los alumnos como cooperación, como proyecto colectivo. Ese es un reto que no sabemos a distancia cómo realmente cobrar. En el presencial sí, se exige 3/4 partes de presencia en las clases, si no, tú no eres aprobado. A distancia eso no tiene sentido. En realidad estas clases presenciales serían el modo de cooperar unos con otros, de existir una interacción cooperativa. Pero la propuesta del curso a distancia es un poco más radical. Él permite que el alumno que tiene esa competencia que el programa le exige, pues que no pierda su tiempo, que lo pueda hacer en cualquier horario. Unos pueden acceder al programa por la noche, otros por la mañana, otros en el fin de semana. Entonces es muy difícil. Por eso que lo importante que nosotros orientamos a nuestros tutores, tenemos aquí a Yasilda, tutora, orientamos a que intenten en cada polo que surjan el mayor número y la mayor diversidad de grupos de estudio posibles. Lo ideal es que después de una videoconferencia como esta que el profesor Alberto nos ha ofrecido, estos temas que han sido hablados fuesen discutidos en grupos de 2 o 3 alumnos, de 5, de 6, en el propio polo, en la propia ciudad, y de ahí surgiesen cuestiones, preguntas, dudas que fueran puestas, colgadas, como decimos en español, en la plataforma. Entonces, lo ideal sería esto. Vemos el vídeo que será elaborado de esta videoconferencia. Ahí tenemos más tiempo de pensar mejor qué es lo que se ha dicho, cómo queda claro. Por ejemplo, hoy ha tratado de las cuestiones más complejas de la lingüística, que es del gran lingüista Luis Gemlev. Esto del contenido,
y la forma de la expresión, forma y sustancia del contenido y de la expresión, es la síntesis de prácticamente toda la, digamos, elaboración posterior de la lingüística a partir del estructuralismo. Gemlev parte de Saussure, lleva a Saussure a donde Saussure no pudo llegar, pero había puesto, digamos, las bases, y él establece una propuesta teórico-metodológica que ha llevado a una explosión, ha creado la bomba atómica de la lingüística. Sin Gemlev no se entiende la pragmática, no se entienden las teorías de la enunciación, no se entiende la explosión de las gramáticas de uso, las gramáticas que hoy en día estamos vivenciando. Como hay gramáticas de todo tipo, gramáticas que tienen el foco de las funciones, de cómo funcionan, de partir de los usos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos crea todo un campo de posibles discusiones y preguntas, porque realmente lo que se ha tratado hoy no es fácil entenderlo a partir de un libro, mucho más a partir de la interacción, del cuestionamiento al profesor. ¿Habrá oferta de vestibular en Tavira? ¿Cómo? ¿Habrá oferta de vestibular para Tavira? Bueno, el vestibular, vamos a tratar de este último detalle. Hace prácticamente 2 meses que estoy solicitando un vestibular para rellenar, preencher, vou falar em português porque é de coordenação isto, eu estou solicitando um vestibular para completar as vagas que nós temos. Tavira é dos polos que tem mais vagas. Assim como o Recife apenas só tinha uma. Mas nós temos, teoricamente, neste momento, já 75 vagas para vestibular. E com aqueles alunos que os tutores estão me enviando, que nunca participam de nenhuma disciplina, eles serão jubilados automaticamente. No primeiro período, aluno que não participa, ou que é reprovado em tudo, é jubilado automaticamente na normativa da Universidade Federal de Pernambuco. Porque havia alunos que se inscreviam na universidade só para a carteira estudantil e impediam de outros entrar. Aí eu conheci alunos aqui com 13, 14, 15 anos de universidade. Era fazer só se inscreviam e depois nada. Então, isso realmente o reitor agora, de novo, deixou uma posição de covardia diante de certas reivindicações do movimento estudantil, que era muito mais de caráter político, para se manter como representantes do DA, representantes do DCE. Eu conheci o presidente do DCE, minha filha começou a universidade quando ele já estava no 8º período. Ela se formou em biologia e o representante do DCE continuava o mesmo e ainda não tinha terminado a biologia. Cara, então havia uma espécie de covardia da universidade de enfrentar certas exigências em relação ao jubilamento. Hoje em dia o jubilamento vai abrir, eu acho, umas 10 ou 12 vagas mais, e o nosso vestibular poderá ter perto de 100 vagas, se for concedido agora no mês de fevereiro, fim de fevereiro. Agora, a coordenação do SEAD se comprometeu com o Ministério de abrir um novo vestibular em junho, mas nós não temos professorado suficiente. E essa é uma questão. Já seria um vestibular como o que houve,
com 350 vagas. E aí dobraria o número de alunos. É uma coisa que está sendo discutida com a coordenação, se nós temos condições disso, de passar de 300 a 700 alunos. Agora, 350 alunos fazemos questão de ter. E aí a nossa luta para que tenhamos no fim do mês um novo vestibular. E fiquem tranquilos, quem for reprovado não perderá a chance de ter de novo a disciplina oferecida. As salas de aula permanecerão abertas, mesmo que seja para um único aluno de cada polo. Não se preocupe, porque as salas permanecerão abertas, isso já está acertado com o SIGA. Então, aluno que não aprovar, se em alguma disciplina específica, poderá fazer de novo. Alguém queria... Sí, no. Solicitación de los estudiantes de dividir el examen final en 2 días. Não, sabe? Pode ser de algum estudante, mas não tema. Isso podem deixar... Dilo que es para que... Sim, será um único dia, porque nós temos alunos que têm que viajar 400, 500 quilômetros para fazer a prova. E tem que pagar hospedagem, outros são profissionais da aula, enfim, é de uma complexidade. E a nossa prova será elaborada por pedagogo, quer dizer, não vamos fazer uma loucura. As questões serão discutidas, serão trabalhadas para que num dia de trabalho, de 7 horas, mais ou menos estamos calculando para a prova, 7 horas de trabalho, possamos avaliar as 4 disciplinas que devem ser avaliadas. E isso depende muito mais da nossa responsabilidade. Nós não vamos partir para loucuras. Então, será num único dia, isso não vai mudar, um único dia, num sábado 26 e 26 de fevereiro, prova presencial das 4 disciplinas. De manhã será Fundamentos da Educação, depois Linguística, intervalo, descanso, e à tarde teremos não, Linguística pela tarde, desculpem. De manhã será Fundamentos e Nivelamentos, os 2 nivelamentos. É uma prova única. De tarde, Linguística e Teoria da Literatura. Essa é a programação. Como tem pessoas que têm que combinar passagem para voltar ao interior com relativa pressa, a nossa intenção é que às 4h30 esteja tudo encerrado. Mais ou menos, começando de 8h30 até às 4h30, esteja encerrado com 1 hora e meia para intervalo, para descanso e almoço. Mais ou menos isso que estamos discutindo com Fabielle. Vamos realizar uma reunião com os professores para definir, e depois para definir os horários que serão enviados a vocês, a todo mundo, e definir a quantidade de questões e o tamanho dessas questões, dependendo do interesse de cada professor. Não será um esforço significativo, um dia de trabalho, mas não mais de um dia de trabalho. Não será um dia de exploração, né, do trabalho, um dia de trabalho escravo, não. Pretendemos que seja um dia realmente de aproveitamento, como é um bom dia de Enem, manhã e tarde. Ou seja, isso nós temos que ser solidários com aqueles que às vezes não têm tantos recursos econômicos como para pagar um hotel, 2 viagens. Aí, nesse sentido, é que nós só queremos que seja num único dia. Uma pergunta que você fez ali, Garanhuns, perguntando se a prova também vai ser
Não, a questão da oralidade era uma utopia que nós tínhamos para nivelamento, mas o próprio Vicente Massip, o próprio professor, não sabia se seria realizável. O que pode haver é, na medida que os alunos forem entrando uma prova, o tutor de espanhol chamar para uma leve conversa, mas uma coisa de 2, 3, 4 minutos, paralela ao exame. Mas isso mesmo é complicado, porque são de 30 a 50 alunos por polo. E então, mesmo a operacionalidade disso não existe. Então, possivelmente, o exame oral não se realize, né? Não haverá oralidade, né? Mais que provavelmente. Mesmo que, a princípio, nosso desejo era que houvesse, mas não parece que será realizável. Né? Hace 12 años que hice letras en Funes. Me gustaría saber si puedo pedir dispensa en algunas asignaturas. Evidentemente. Você... Veja, ele pergunta, fiz letras em Funesio há 12 anos. Quero saber se posso pedir dispensa. Deve, se você quiser. Veja, agora, para solicitar dispensa, tem que chegar com o programa. O programa. E, dependendo do programa, pode que a dispensa venha. Em linguística, por exemplo, é mais complicado que em outras disciplinas, porque a linguística evolui muito rapidamente e os programas, às vezes, são muito específicos. Aí é encaminhado ao professor de linguística para que ele diga se a ementa, o programa que viu o aluno, é suficiente para a disciplina dele. Agora, quem já tem experiência de professor, quem já fez outras disciplinas, poderão ser convalidadas. As eletivas, por exemplo, segundo a orientação atual da Universidade Federal, qualquer disciplina cursada num curso superior do país e do exterior pode ser convalidada como eletiva. No nosso curso tem 4 eletivas. Agora, nós já temos 2 oferecidas como eletivas próprias do nosso curso. Não é obrigado a cursá-la. E agora vamos ter uma terceira, que o professor Vicente Massip pretende oferecer agora no segundo período. E estamos levando para aprovar. Essas são propostas. Que eletiva é eletiva, o aluno elege. Antigamente, as eletivas só podiam ser dentro de um certo leque. Entre 8 ou 9 disciplinas, tu dizias, bom, eu escolho estas 3 eletivas. Hoje em dia, na Federal, qualquer disciplina cursada dentro da Federal pode ser considerada eletiva. E, ampliando isso, qualquer disciplina de nível superior cursada em qualquer instituição do Brasil, do estrangeiro, poderá ser aceita como eletiva. Há ainda uma interrogação, eu não recebi ainda as notas da introdução ao programa, que vocês fizeram em 2 dias. Já solicitei, e aí, se alguém não tiver aprovado, aí ainda não sei como fazer a revisão final. Quem não tiver no relatório dos professores que foram nos polos para a questão da introdução, quem não tiver aprovado, no relatório que estes professores enviaram, que eu não recebi ainda nenhum, quando eu receber o relatório, se alguém não for aprovado na questão da plataforma, aí teremos que ver como isso é realizado, como é realizada a nova prova. Em relação a isso, eu não tenho resposta. É uma disciplina que não entrará na prova final. É uma disciplina eminentemente prática. Eu acho que aqueles que vêm participando, vêm interagindo com o tutor poderá aprovar. Não, este aluno sabe atuar, tem agido. Então, mesmo que
no início, quando fez os 2 dias de capacitação, o professor me diga, este não está habilitado, se depois na prática mostrou que está, já valeria como aptidão. Aí, realmente, nessa disciplina, o que interessa é a aptidão. E aí eu aproveito. Nós estamos sofrendo um pouco, realmente, em relação à questão chegam questões, como a professora Fabielle escreveu, questões para os nossos tutores à distância, que deveriam ser resolvidas pelo tutor presencial. Então, tutores presenciais, nós estamos pensando em, se preciso, né, numa capacitação aqui na SEAD, para que Lucy não tenha que estar respondendo como que eu faço isto, como que eu faço isto outro. Esse é o trabalho do tutor presencial. O tutor presencial tem que estar habilitado para resolver as pendências que a plataforma ou a comunicação na plataforma apresentar. Lucy pode capacitar, a nossa equipe pode ajudar a capacitar, mas realmente o ideal é que os tutores presenciais saibam resolver qualquer problema, conexão ou técnico que tiverem de informática no próprio laboratório, no próprio local. Então, essa é uma, como decimos em espanhol, asignatura pendiente entre as muitas que temos. É outra, que realmente que os tutores presenciais se sintam habilitados para orientar os alunos nas suas questões que dizem respeito à manipulação do instrumento virtual. Não é isso, Lucy? Então, essa é outra questão que pouco a pouco todos iremos melhorando. Os atuais tutores presenciais, eles se sentem alguma carência na sua, digamos, na sua preparação para interagir dentro da plataforma, eles poderão ir melhorando e adquirindo cada vez mais perfeição. Que é uma questão aqui? Sim, já falamos. Veja, nós fizemos com bastante tempo, bem antes do curso ser aprovado, nós já enviamos uma relação enorme, o professor Alberto inclusive ajudou um bocado, de livros para os polos. O que acontece que no Brasil, eu já expliquei da outra vez, parece que quando um livro é de uma editora do exterior, não tem jeito. Não passa no procurador, não passa não sei o quê, e nunca chegam. Mas o dinheiro, os recursos, já estão liberados. O MEC liberou. Nós temos orçamento para esses livros. Nós lançamos uma biblioteca completa para cada polo. Uma biblioteca do melhor, do bom e do melhor, dos livros que temos para a língua espanhola. Dicionários, livros, para cada polo. Mas não chegou um único livro. Mas isso, não sei se é questão de paciência, de aguardar. Agora, em relação à temática dos nossos livros, veja, está já em elaboração o CD, que no máximo em 10 dias será encaminhado aos polos, pelo compromisso da empresa que realiza. Eu acho que em 10 dias já cada aluno poderá receber seu CD com as disciplinas e todas as atividades, incluso com áudio, tudo. Isso está já em confecção. O prazo máximo que me disseram é 10 dias. Em 10 dias me entrega. Os livros, tivemos o azar de que quando encaminhamos os livros, a editora da universidade entrou em férias coletivas. Além do Natal, no dia 2 de janeiro entraram em férias coletivas e só volta no dia 1º de fevereiro. Então parou tudo. Mas já estamos marcando para realmente eles acelerarem no máximo.
A sorte vai ser que, para o futuro, os fascículos do nosso curso, cada um poderá receber e ter em casa. Né? Então, podemos ter vídeos gravados, a plataforma, vocês têm acesso, podem gravar, CD e livro impresso das disciplinas. Agora, o resto da bibliografia nós solicitamos em número suficiente para todos os polos, mas nada chegou, porque é através da Biblioteca Central da Universidade. E quando é um livro estrangeiro, não tem jeito, quase nunca chega. O professor está perguntando se as provas vai ser no federal ou no escola. O quê? As provas. As provas. As provas, veja, nós estamos pensando que a região metropolitana do Recife, vamos tentar que seja aqui na Federal, né? Para facilitar, inclusive, a questão de espaço. Sei que Olinda quase não tem espaço para determinado momento, a não ser numa escola, pode ser numa escola. Aí vai depender de combinação entre nós e os próprios coordenadores de polo. Então, Nazaré nos dirá o que acha mais conveniente. A princípio, a mim me parece que centrar aquele dia aqui na Federal pode ser interessante. Mas como tem toda uma rede escolar com salas de aula, nós podemos, nosso tutor pode ir lá, não tem problema. Porque nós teremos que dar a avaliação final, teremos praticamente um fim de semana e uma segunda-feira de mutirão para dar as notas. Uma segunda-feira, um sábado e uma segunda-feira e um domingo. Mutirão para fechar a nota, porque é só verificação, não é só confirmar o que naquela